Hola amigo de Carlos OK, en este momento nos encontramos con el economista Hernando de Soto, fundador del Instituto Libertad y Democracia. Él estuvo hace unos momentos en la presentación del libro de Carla Olivieri, Yo fuera de la caja. ¿Cuáles son sus apreciaciones de este libro que lanza Carla Olivieri, señor de Soto? Pues es un lindo libro porque es un libro de una persona que mientras que lo escribió estaba en el fondo haciéndose preguntas. No era tanto que tenía las respuestas, y las respuestas salen de haber hecho el libro, entonces tiene una frescura. Está dirigida a gente con la cual yo había perdido contacto, que son los estudiantes que recién comienzan su vida y que tienen que tomar decisiones que yo ya tomé hace mucho tiempo. Entonces para mí fue interesante porque especialmente un libro hecho para jóvenes, para aquellos que recién están saliendo de la caja, a diferencia de aquellos como yo que ya son viejos y salieron hace tiempo de la caja. Fue muy refrescante, muy interesante para mí ver cuáles son los problemas que enfrentan la gente joven al entrar a la vida. Desde el punto de vista de la felicidad, que es lo que apunta el libro, para un país como el nuestro, en donde el empleo está prácticamente informalizado, no existe prácticamente empleo, ¿cómo lograr que las personas logren felicidad en un país como el nuestro? Bueno, en primer lugar, la felicidad, según entiendo yo, no depende tanto del éxito económico, pero es una parte importante, ¿no? De la vida. Yo creo que esa informalidad tiene un origen y es esencialmente la ley, no lo que nos formaliza, lo que nos permite hacer contratos entre nosotros, acuerdos que colaboren y crean empresas, es el derecho. Y ese derecho evidentemente no está funcionando. Y lo digo porque cuando un peruano migra, por ejemplo, a los Estados Unidos, obedece las leyes. Donde no las obedece es acá. Entonces no es que los peruanos no obedezcan la formalidad, sino que la formalidad en el Perú es mala. Ahora, no es el único país a quien ocurre esa cosa, pero es darse cuenta que no es un problema nuestro, es un problema que solamente va a poder resolverse en su momento y políticamente. Y mientras tanto, cara al sol, y espero que las cosas salgan bien. Pero es efectivamente muy difícil tener empleos decentes si no hay un buen sistema de derecho en el que todo el mundo pueda pagar y que la gente esté dispuesta a contratar en formalidad. Usted ha hecho muchos planteamientos a nivel global respecto a temas de cómo se debe enfocar, cómo los gobiernos deben enfocar y mejorar a su población. Una de las infelicidades que se puede vivir en nuestro país es el tráfico espantoso realmente. Lima no ha sido configurada para ser una ciudad donde albergue en este momento un parque automotriz de 3 millones de vehículos. ¿Qué hacer desde su óptica? Bueno, ahí sí yo creo mucho en la planificación. Es decir, yo veo dos cosas que le preocupan hoy día a los peruanos. Bueno, ya serán tres, ¿no? Una es la recesión, el ralentimiento de la economía, el otro es la seguridad y el tercero es el tráfico, el tránsito. El hecho de que a mí, por ejemplo, hay momentos en los cuales que ir desde mi casa, que queda por La Molina, para llegar a Lima, me toma más tiempo que un vuelo de Lima a Guayaquil. Eso no puede ser. Entonces, eso es un deber central del Estado y yo lo convertiría no en un problema técnico, sino en un problema político. ¿Quién tiene un plan para resolver esto? Porque es un plan que tiene que tener largo aliento. Eso ya no es tanto el mercado que lo resuelve. Tiene que haber alguien que proyecte lo que es una ciudad. Usted ve que todas las lindas ciudades del mundo, desde París, todas las que funcionan, quizás con la excepción de Houston, son el resultado de un gran plan, y no veo ningún partido político, ninguna agrupación que tiene algo sustancial que contribuir. Hay que hacer que lo pongan en la agenda política.
Sumada a la falta de planificación que ha generado un caos total en el mercado de vehículos, tenemos el otro problema de la inseguridad de los vehículos. ¿Qué opina usted respecto a que en el 2017 las marcas todavía sigan comercializando vehículos con tecnología de los años 50? El sistema de freno de tambores se creó en 1901, se puso en aplicación en 1902 y hasta 1950 existió ese sistema de frenos. En Perú todavía se sigue importando este tipo de vehículos cuando ya estamos con un avance tecnológico en todo el mundo. ¿Qué opina respecto a esto? Que también es el resultado de falta de planificación. Yo, por ejemplo, no tengo una idea muy clara de cómo en un país que gente que no tiene los medios para comprar buenos carros, se les exige carros más sofisticados, y por otro lado, evidentemente, si no hay carros sofisticados, todos vamos a morir de algún tipo de accidente. Cuando yo tuve que tomar una decisión al respecto, me acuerdo, ahí a finales de los años 80, yo traje una misión de Hong Kong para ver si no se establecía desde el arranque una visión total, ¿no? Y tomando en consideración que Hong Kong había tenido problemas similares al Perú, que el jefe de la Federación de Choferes de Hong Kong era un chino peruano. Y me los traje a todos para ver qué es lo que hacían. Entonces dijeron, bueno, la primera cosa es que mucho de la aglomeración se resuelve si, como en Hong Kong tienen ustedes ómnibus de 2 pisos. Reduce inmediatamente el espacio vehicular y eso se puede hacer en 2 años. Entonces me di cuenta que había gente que ha hecho estas cosas. Y cuando yo se lo propuse, me acuerdo en ese momento al presidente saliente y al entrante, ninguno quería verlo. Y no sé hasta ahora por qué, porque es un gran tema político, pero que da réditos pues a largo plazo. Cuando el señor Fujimori fue presidente en el país, el asesor de su plan de gobierno estuvo integrado por usted. Usted asesoró para desarrollar ese plan de gobierno. En ese plan de gobierno se eliminó la función estatal, el Estado prácticamente desapareció. Ahora usted plantea planificación, pero esa planificación se hace en países donde el gobierno interviene. ¿Cómo hacer que el gobierno intervenga si su primer planteamiento fue que el gobierno ya no interviniese? El Estado se eliminó, prácticamente la labor del Estado se eliminó. Ya. La labor del Estado no se eliminó. Las distintas industrias que el Estado hacía y que le quitaban el tiempo y la atención que necesitaba el orden público fueron privatizados, que es otra cosa. Pero el Estado se organizó. El Estado se organizó a tal punto de que, por ejemplo, redujo la inflación. Y era porque se puso gente fuerte dentro del Estado y que luchó contra las fuentes de inflación. Se hizo otra cosa, se renovó la manera como las Fuerzas Armadas colaboraban con las fuerzas populares y se derrotó un movimiento terrorista que los otros no habían podido hacer. Se creó una infraestructura de grifos y de aeropuertos que el Perú no tenía entonces, no abandonó. Lo que hizo es comenzar, por lo menos cuando yo estaba ahí, a enfocar, creó cosas como COFOPRI para hacer un Estado más fuerte, creó el Defensor del Pueblo. Entonces lo que hizo esencialmente priorizó de otra forma y trató de sacar al Estado de las empresas que no manejaba bien. Y el resultado de todo eso es que el Perú, yo creo por lo menos algunos años funcionó mejor a pesar de la oposición que yo he realizado en ese momento contra los excesos del presidente Fujimori. Pero no es que estaba contra el Estado, estaba sencillamente contra un Estado demasiado esparcido para realmente hacer las funciones importantes. Cuando usted publicó El Otro Sendero, la idea era que la propiedad que era informal se volviera totalmente formal para poder apalancar el crecimiento de quienes tenían estas propiedades para poder acceder al crédito. Sus detractores
piensan que esta teoría ya no funciona o no funcionó para Perú. ¿Qué opina al respecto? Que todo el mundo tiene detractores, pero las cifras están ahí. La mayor parte de peruanos donde lo dejaron entrar, que fue las zonas urbanas, hoy día tiene título, compra y vende con mayor facilidad que lo que hacía anteriormente. Anteriormente, le cuento cómo era. El Palacio de Gobierno no era del Estado peruano, era propiedad de la comunidad de Jicamarca. El tiempo que le tomaba a una persona de pueblo joven para ceder la casa suya y poder venderla legalmente era 20 años. Todo eso se ha reducido sustancialmente. El crédito sí, ahí puede haber, a pesar de que hay mucho más crédito hipotecario, nadie está satisfecho. Pero el crédito informal bajó de costo. Y el crédito informal es muy importante en ese país, sencillamente porque los trámites eran menos. Lo que me da mucha pena es que no nos hayan autorizado a titular las áreas rurales y mineras, porque entonces no tendríamos los llamados conflictos sociales de hoy. Regresando al tema automotriz, este gobierno está planteando que para el 2021 deberíamos ya ingresar a vehículos eléctricos. ¿Cree usted que con este nivel de infraestructura que tenemos solamente nos quedan 4 años? ¿Es posible que esto ocurra? Mire, yo no conozco suficientemente al respecto y sé que va a haber una revolución en el transporte. Sí, no solamente los vehículos eléctricos, sino que van a haber los vehículos que no van a necesitar chofer en los Estados Unidos en cuestión de 20 años. Entonces, y sé que el transporte público en lugares como nuestro es inevitable. Lo que pasa es que no veo, obviamente usted sabe mucho más al respecto, alguien que esté, por lo menos que yo conozca, que esté juntando esta información. Por eso es que yo, en el momento que algo tuve que ver con resolver los paros transportistas, me gané inclusive el premio de paz laboral en el año 1989 por resolver una de esas cosas, me di perfectamente cuenta que esto es una acción de especialistas y que se debe elevar a un nivel político. Por alguna razón no sé. Y no sé, se lo diga a la municipalidad, esto es mucho más grande que la municipalidad. ¿Qué opina respecto a que en Perú todavía el sector automotriz no se ha integrado o no se ha actualizado en cuanto a la Euro se refiere? En Perú estamos usando todavía Euro 3 cuando México, donde se importan los vehículos, ya pasan este año a la Euro 6. ¿Qué podría decirnos al respecto? Casi nada, porque ni sé qué quiere decir Euro 2 y Euro 3, qué significa. Es el nivel de contaminación de los vehículos. Claro, no es una preocupación. Evidentemente usted es un especialista y yo no tengo respuesta, yo tendría que hacer sus preguntas y estoy seguro que usted tiene la respuesta. Ok, muchas gracias, señor De Soto. Encantado. Un saludo para nuestros amigos de Carros OK, por favor. Un saludo para todos ustedes, señoras y señores, ha sido un gusto conversar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, señor.